tipifica los delitos de estas barras bravas y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal. La ley de violencia en los espectáculos públicos, una ley que tiene muchos años, había definido los hechos de violencia en ocasión de espectáculos deportivos, impidiendo el ingreso de las personas que atentan contra el orden público. Esto que nosotros hemos hecho y hoy tenemos en nuestro registro unas 15.000 personas que han tenido acciones violentas y que están impedidas de entrar en las canchas de Argentina y en muchos casos en convenios en canchas de otros lugares del mundo. Nosotros ahora hemos ampliado esta ley y no solamente nos referimos a los delitos que se pueden cometer en relación a los espectáculos deportivos y sobre todo y especialmente el fútbol, pero no solamente el fútbol, a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas. Por ejemplo, castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento y en muchos casos que está avalado por las conducciones de los clubes. También, y esto es muy importante, se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas. Todo esto está dentro de una figura que es la Asociación Ilícita del Fútbol. Y esto le cabe también a los organizadores de espectáculos. Hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles o que en definitiva estaban adentro unos días antes. Por eso esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina. También vamos a seguir con el mecanismo de inhabilitación administrativa con las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas y no van a poder ingresar a los estadios. Esta autoridad que antes, hace unos años, estaba en cabeza de los clubes, ya hace bastantes años, desde el 2016, que está en cabeza del Estado, lo que hace que los clubes no tengan excusas para que estas personas puedan violar esta ley. En caso de que fueran condenados, además, les cabe una pena de acuerdo al tipo de delito que cometan y cuando esto es en el marco de la barra, se crea esta figura especial de la Asociación Ilícita Futbolística. Por eso, desde que tomamos la responsabilidad de este ministerio, hemos ido creando las figuras que nos permiten terminar con la violencia que se construye en distintos ámbitos de la sociedad. La violencia de las organizaciones criminales con la ley antimafia y el operativo Bandera que se había instalado en la ciudad de Rosario, la violencia que se genera en los homicidios cometidos en nuestro país, que han bajado al número más bajo desde que se registran los homicidios, y en este caso la violencia en el fútbol y en los deportes hasta ahora es casi, especialmente en el fútbol, pero también queremos tener la precaución frente a otros deportes que pueden tener acciones
violentas. También es muy importante entender que prohibirles la entrada a la cancha implica desarmar esta lógica de estos negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras. Vemos como un enorme problema el hecho de que en las categorías inferiores del fútbol muchos barras bravas están tomando la conducción directa de estos clubes. Y esto representa una enorme situación de peligro y de violencia. El año pasado, que fue el año con más nivel de personas que no pudieron entrar a las canchas, con más derecho de admisión, con más capturas, el año más importante. Acá está el director que ha llevado adelante toda esta tarea. Pero eso no alcanza, porque las barras bravas muchas veces se alquilan por dinero, son custodias, generan... Patricia Bullrich en Casa Rosada presentando la ley antibarras después de lo que fue la marcha de los barras por los jubilados, una marcha realmente insólita, una marcha que no tenía razón de ser, es decir, mafiosos solidarizándose con los jubilados, algo que no había ocurrido nunca, que no ocurrió nunca, que suele ocurrir en realidad cuando el peronismo no gobierna, los barras al servicio del peronismo en la oposición, y efectivamente lanzan este proyecto de ley antibarras para tratar de atemperar lo que va a ser lo que va a ocurrir el próximo miércoles. Hay sensación en el gobierno que va a ser mucho más nutrida, pero que los barras van a estar en un segundo plano, es decir, que no van a ir tanto al choque. El objetivo, dicen, de poner en el centro de la escena lo que había ocurrido o lo que está ocurriendo con los jubilados fue logrado, en el gobierno dicen fue logrado, y que no van a, al menos no esperan que sea tan brusca como ocurrió días atrás en el Congreso. Ahora, muy importante tener en cuenta algunas cuestiones. Primero, la definición de Guillermo Francos, vamos a reprimir, directamente, sin dar vueltas, dijo vamos a reprimir. Si hay violencia, vamos a reprimir. Eso, como primera medida, es muy fuerte después de lo que fue, efectivamente, el herido de gravedad, que es Pablo Grillo, el fotógrafo que fue interceptado por una granada de gas cuando estaba sacando una foto en medio de los incidentes, y efectivamente para el gobierno es redoblar la apuesta. El gobierno no va para atrás en este tema, nadie lo podía esperar de este gobierno, no lo está haciendo, no va a ir para atrás, va a seguir con su política de poner orden en la calle. Entienden el gobierno que esto le ha rendido sus frutos políticamente y electoralmente a Javier Milei, y dicen no hay motivo para dar marcha atrás. Ahora, esta ley antibarras tiene, es más, una sensación de marcar la agenda, marcar el terreno a futuro, porque sabe el gobierno que no tiene el número en el Congreso para aprobar esta ley. Esta ley está más pensada para el 10 de diciembre y para la campaña electoral que para resolver algo inmediatamente. Sí, obviamente es para ponerlo en el centro de la escena, ponerlo en la agenda política, que se esté discutiendo esto, que se esté hablando. De hecho, hubo varios cruces en el gobierno de dónde se hace la conferencia de prensa, y dijeron vengan a Casa Rosada, le dijeron a Bullrich, vengan a Casa Rosada y preséntenla en el seno del poder, es decir, en medio de la Casa Rosada, para dar una imagen de fortaleza y también de respaldo político del presidente Milei a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de lo que fueron, críticas de todos los sectores y críticas incluso de la oposición dialoguista. Entonces, Guillermo Francos hoy dijo, va a haber, si hay violencia, va a haber represión, y Patricia Bullrich anuncia este proyecto. Volvamos a Casa Rosada, seguimos escuchando a Patricia Bullrich. Fútbol de una vez por todas. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Gómez de Radio Splendid. Mi perfil. Quería preguntar por los hechos del... ¿Ahí me escucha mejor? No, del miércoles pasado, y se conoció la reconstrucción de lo que fue el disparo que dio en la cabeza de nuestro colega, el reportero gráfico Pablo Grillo, donde, se identificó a un gendarme de apellido Guerrero como el responsable, y donde se ve que fue un tiro directo a la cabeza.
preguntarle primero qué piensan hacer con Guerrero con respecto a ese disparo. ¿Qué piensa hacer usted? Te había dicho que había sido una casualidad, que había sido mala suerte, que rebotó y después dio en la cabeza. Este documento refleja lo contrario. Y sobre todo a la familia de Grillo que está escuchando, ¿qué tiene para decirle? Gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, a la familia Grillo la total solidaridad, tanto a la familia como a Pablo Grillo, que está en este momento internado. Pero decirle que las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad, que los análisis que hacen son análisis que no son rigurosos, que el disparo no fue directo a la cabeza, que eso no es verdad. Bueno, esto decía Patricia Bullrich respecto a la situación del fotógrafo de Pablo Grillo, herido de gravedad, con una situación muy compleja, un cuadro muy crítico. Bueno, pero ¿qué anunció Patricia Bullrich, Lula Baldi? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que recién comunicaba en conferencia de prensa sobre esta ley antibarras. En primer lugar, que ya lo habíamos mencionado en el pase vos, Nacho, tipificar a la barra brava como un tipo especial de asociación ilícita. Entendemos que la asociación ilícita ahora marca a un grupo de 2 o más personas que cometen un delito en grupo. Bueno, sería un apartado especial para las barras bravas. En segundo lugar, cambiar el eje de antibarras. Recién Patricia Bullrich mencionaba esto de la ley de violencia en espectáculos deportivos. Aquellos que cometen un delito que incitan a la violencia en público claramente son condenados. Bueno, a esto se le agrega a los negocios que rodean a las barras bravas. Y menciona algunos ejemplos y también mencionamos otros nosotros desde acá en Hora Crítica. Por un lado, trapitos. Trapitos, claro. ¿No? Que dicen... El negocio de los trapitos es extorsionar a la gente que va a la cancha, le sacan la plata y se la queda a la barra. Exacto, dicen, castigamos penalmente a los trapitos que se encuentran en las inmediaciones de los estadios. Conocemos el negocio que hacen y la plata que le sacan a los espectadores para poder formar parte de los partidos, de los espectáculos deportivos. Bien. Por el otro, hace 2 diferenciaciones. Por un lado, dirigentes del club que facilitan las entradas de protocolo a las barras, aquellos dirigentes que tengan connivencia en los delitos, con las barras bravas o fomenten también a cometer delitos. Y por el último, menciona también a organizadores del espectáculo deportivo, que va en línea también con los dirigentes del club, que facilitan no solo el ingreso a los estadios de armas frías o armas de fuego, o que sino también mismo faciliten el ingreso violando los controles de seguridad, que es lamentablemente lo que solemos ver en los espectáculos deportivos, ¿no? Bueno, esta es una noticia en desarrollo. Vamos a estar ampliando con Lula todo lo que va diciendo y anunciando Patricia Bullrich.